Surgen siempre temas de actualidad y qué mejor que cuando es un caso como tal se conoce el caso de los rugbyers, que tendrá la palabra el doctor Ignacio Blanco Dina para que pueda darnos su impresión sobre este fallo que se dictó finalmente y que, por ejemplo, en la mirada del doctor Burlando es un fallo que buscó ser compensatorio, de liviandad en algunas definiciones. ¿Qué impresión tenés de este tema? ¿Qué tal? Hola Julio, ¿cómo estás? Bueno, partiendo de las coincidencias, que siempre es más cómodo, ¿no? Coincido con el doctor Fernando Burlando, representante de la querella, en cuanto a que él habló de una justicia débil. Y la verdad que coincido, porque dejarse llevar por la presión mediática es ser débil. Y en eso perdemos todo. No quiero hablar solo del caso en particular. Cuando en un sistema republicano de gobierno, donde los poderes deben hacer un gran esfuerzo para ser independientes y no lo son, que un juez resuelva en parte o en todo a partir de la presión mediática, perdemos todos. Y en esto coincido con el representante de la querella o de la acusación privada, porque los estudiosos del tema hemos advertido inmediatamente, de manera muy extraña, cómo, Julio, la fiscalía y la querella no presentaron una acusación alternativa. Y esto es muy extraño en un caso que desde los fácticos se planteaba como vidrioso, con posibles alternativas. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque si la parte acusadora planteaba esta alternativa de el homicidio en ocasión de agresión, artículo 95 del Código Penal, de 2 a 6 años, cuando no podemos saber quién es el autor de la muerte, se había una enorme posibilidad de que los jueces resuelvan en ese sentido. Entonces, chicaneando a los jueces y corriéndolos con la presión mediática como se hizo desde el principio, solamente optaron por la calificación del homicidio agravado. ¿Lo consiguieron? Bueno, en parte. Por lo menos para 5 de los imputados, ¿no? Esta perpetua que se le da entonces, en definitiva, no tiene lógica desde el punto de vista de lo que fue el hecho como tal. ¿Cuál es la impresión respecto al fallo que se adoptó? En absoluto no tiene lógica. El razonamiento que practican los jueces al decir estos 5 autores, estos 3 partícipes secundarios, trae aparejado que adentro del boliche los 8 jóvenes, en escasos minutos, música de por medio, alcohol de por medio, guardia de seguridad de por medio, ejercieron un plan, no solo para matar a Fernando, sino para matarlo con alevosía. O sea, se planeó en el razonamiento de los jueces. Pero además, en esos minutos, los jóvenes, según lo que razonan los jueces, tuvieron el tiempo suficiente de decir: nosotros 5 organizamos esta parte dando las patadas y los golpes que van a provocar el homicidio con alevosía, y ustedes 3 tengan estas funciones X. Esto es absurdo. Esto es absurdo, a ver, desde el sentido común. Es totalmente absurdo. Y por eso es que entiendo que si la parte acusadora abría la puerta, como se dice en términos coloquiales, a la acusación alternativa del homicidio en ocasión de agresión, era ampliamente probable de que los jueces vayan por esa sanción. Bueno, fue una estrategia apoyada mediáticamente, pero con todo lo que puede ser la línea argumental que se siguió, de coherencia. Se quería la condena perpetua de los rugbyers. Sí, puede ser que sea coherente, o más que coherente me atrevería a decir una hábil estrategia de avesados litigantes. Tiene su mérito, pero a nivel macro creo que perdemos todos. Porque una justicia que falla conforme a la presión mediática es para prestar atención. Esta es mi lectura. De cualquier forma, el hecho en sí es un hecho de una gravedad total. Sin duda. Y también importa lo que puede ser sentar una condena que, por su dureza, trate de inducir a que nunca más se vuelvan a repetir este tipo de acciones tan lamentables. Bueno, coincido contigo, como lo acabo de decir, de que este es un hecho absolutamente aberrante, muy grave. Todo hecho en el que pierde la vida un ser humano es aberrante, ¿no? Luego hay algunos que son más graves que otros. Ahora, la pregunta del millón, Julio, es: ¿este tipo de penas, este tipo de fallos, va a hacer que tengamos una sociedad cada vez menos violenta? La respuesta es no, en absoluto.
Vamos, y lo digo mirando a la cámara, ¿vamos a volver a tener en cualquier momento otro caso como el de Fernando Báez Sosa? Las sentencias no cambian realidades. Las sentencias llegan tarde a aplicar una sanción ante un hecho traumático, ante un injusto, a un delito, pero no cambian realidades en absoluto. Ahora, muy bien, no hubo riña. No hubo riña. Por supuesto que no. Tampoco hubo una planificación premeditada de un plan elaborado. ¿En qué figura se encuadra un hecho tan grave? Artículo 95 del Código Penal, que establece cuando hubiere un homicidio en ocasión de riña o agresión. Ajá. Claramente no hubo riña porque la riña se entendía como el acometimiento recíproco. Lo digo en términos coloquiales. No hubo Tome y traiga. Hubo agresión. Hubo una agresión. ¿Qué prevé 5 personas juntando uno. ¿Qué prevé el Código Penal? De 2 a 6 años. Bueno. Cuando no podemos identificar cuál fue el autor del hecho. Y voy a tomar un ejemplo que lo vi y no es mío, realmente lo digo. Lo vi en la televisión, muy interesante. ¿Te acordás, Julio, cuando éramos pequeños y nos decían, este fue a comprar el huevo, este lo cocinó, este lo peló, este lo preparó y este se lo comió? Con este ejemplo tan sencillo e infantil, se puede comparar con lo establecido en el artículo 95. En este ejemplo que acabo de dar podemos saber quién hizo cada cosa. Pero en el artículo 95, que el legislador lo creó por algo, cuando varias personas agreden a uno, varias personas lo golpean, pero no sabemos a ciencia cierta quién fue el que lo mató. Porque yo podría haber estado ahí pegando una patada en el estómago. Y si Fernando muere por una hemorragia cerebral, ¿por qué a mí me van a juzgar como autor de homicidio agravado? No, fácticamente no es así. Evidentemente hay vacíos en lo que es la construcción jurídica, porque si aquí no se puede identificar al autor que sea el de, en este caso, una patada determinante para que le costara la vida a Fernando, hay un vacío. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, justamente a partir de esos vacíos es que el legislador dice, bueno, cuando no sabemos, en el marco de una riña o una agresión, quién fue el que provocó la muerte, por las dudas son todos autores. Esto para los estudiosos del derecho penal nos hace muchísimo ruido. Espere, ¿cómo? Por las dudas son todos autores. Y de hecho, fíjate vos, Julio, qué tan evidente es lo que estoy diciendo, que el legislador dijo, cuando no sepamos quién fue, por las dudas son todos autores. Pero espere, como estamos tirando con la gomera este tema de la autoría porque no sabemos quién es, le ponemos poca pena, de 2 a 6 años. Esto es un mamarracho. ¿No es una pena muy baja? Por supuesto. ¿Cómo vamos a tener para un homicidio simple de 8 a 25 años, para un homicidio agravado perpetua y para un homicidio en ocasión de riña de 2 a 6 años? Es un absurdo, pero va de la mano con la lectura que hace el legislador de decir, bueno, como no sabemos quién fue, diremos autor, son todos autores, ¿no? Por eso el mismo legislador creó distintos grados de participación criminal en el iter crimine. Uno es autor, otro es partícipe secundario, otro es cómplice, etcétera, etcétera. ¿Entendería que sería bueno una legislación que supere estos vacíos que se están dando? Sí, sin duda alguna. Nos debemos un debate serio. Nuestro país se merece. La gente, los ciudadanos, los argentinos nos debemos un debate serio en materia de política criminal que nos permita superar esta política berreta, absolutamente berreta, de ataque permanente a los delitos de subsistencia económica, del chiquitaje, del robo, de estas cosas que sí generan daño, pero no es lo que más daño hace. Tenemos encajonado en el Congreso de la Nación una reforma de un código penal bastante elaborada, debatida, con la participación de gente que sabe muchísimo sobre el tema, y no avanza. ¿Y por qué no avanza? Porque dentro de ese código penal, Julio, en la parte especial, hay un montón de delitos tipificados que paradójicamente los cometen los poderosos. No el estereotipo del ladrón de gorrita que anda a la tarde molestando a la gente. Entonces, qué curioso que nuestros legisladores nacionales no quieran avanzar en un código más moderno que prevea la sanción de los delitos que habitualmente son cometidos por el cuello blanco, como se le suele llamar. Qué curioso. Bloomberg
con sus movilizaciones, en su momento logró que se dieran penas más duras, más rígidas, más fuertes. Sí, no solo eso, sino también modificaciones aberrantes del Código Penal. Aberrante no porque se modifique o se aumente las sanciones, no estoy hablando de eso. Aberrantes porque no tenían sentido. De hecho, te cuento, a partir de la reforma de Bloomberg, si yo voy a robar con un palo cortito de madera, chiquito, tengo más pena que si voy a robar con un arma de fuego y no me agarran y no se puede determinar si esa arma de fuego es apta o no para el disparo. Eso se lo debemos al ingeniero Bloomberg. ¿Qué me contás? ¿Eso tiene sentido? Si no, la lógica te inclina a pensar que si una persona viene con un palito o con un arma de fuego, que yo no sé si funciona o no, y por lo tanto como víctima quedo paralizado igual, no puede tener más pena si viene con un palo, robo agravado por arma, que si viene con un arma que finalmente no secuestran, que por cierto es lo que habitualmente sucede, robo agravado con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se puede tener por acreditada. 3 años. Volviendo al tema de Fernando Báez Sosa, el fallo puede ser recurrido. De hecho, va a ser apelado. Ni la menor duda. Si hay algo que no me queda ni la menor duda es que todas las partes van a recurrir el fallo. Y sabes qué creo, Julio, que allá dentro de algunos años la justicia es muy lenta, en la provincia de Buenos Aires tienen gravísimos problemas de infraestructura, de recursos humanos y todo lo demás. Cuando se apaguen los flashes y las cámaras estén apuntando al próximo caso Báez Sosa, que lamentablemente vamos a tener, porque estamos mal, somos una sociedad violenta y nos ponemos cada vez más violentos, seguramente va a haber algún juez técnico que aplicando la ley ponga las cosas en su lugar. Una ley que puede ser no justa. Coincido totalmente. La ley no siempre es justa. Y de hecho cuando... Pues sabes que Eduardo Couture fue quien hizo el decálogo del abogado, que establece lucha por el derecho. Es uno de los mandamientos. Pero cuando el derecho se aparte de la justicia, lucha por la justicia. ¿Podemos tener una ley que sea injusta? Sí, claro. Y en ese caso incluso fíjate vos que los jueces están facultados para hacer una abstracción de lo que establece la norma cuando la norma es injusta. Siempre, por supuesto, en favor del justiciable, nunca en contra del mismo. Te pregunto por la actuación de los profesionales, en el caso Burlando, en la querella, ¿no? Sí. Y el doctor Morel, creo, en el caso de la defensa. Tomei. ¿Tuvieron qué tipo de trabajo profesional de acuerdo a tu mirada? Bueno, comenzando por la defensa, desde el punto de vista ético se han planteado muchas inquietudes vinculadas al tema. En varios de los grupos que yo estoy se ha hablado del tema, en los institutos y demás. Porque para que un abogado pueda representar a todos los imputados de un caso, no tiene que haber ningún tipo de interés contrapuesto entre los mismos. Ahora, ¿hay alguien que lo controla esto? Los jueces podrían llegar a controlarlo, los fiscales podrían inmiscuirse en esto. El fiscal seguro que no, los jueces podrían controlarlo, pero cuando es muy evidente. En este caso en particular, la abogada que asistía al doctor Tomei es hermana y prima de algunos de los imputados, hermana de algunos y prima de otros, creo que si mal no recuerdan los Pertossi, y a partir de ahí uno empieza a entender por qué aquellos imputados que estaban menos comprometidos no prestaron declaración, que son los que finalmente tuvieron una participación secundaria. En ese caso parece razonable decir, oiga, señor juez, mire, yo no digo que no estuve ahí, pero yo no pegué, se ve clarito en el video, yo no he pateado a nadie. A nadie. Yo sí estaba atajando, me corresponde una participación secundaria. Bueno, parece extraño que el defensor no haya hecho declarar en ese sentido durante gran parte del debate, porque finalmente sí hablaron solo para pedir disculpas y todo lo demás, a esas personas. La pregunta del millón es, cuando uno conoce que la abogada que también los asistía, o era parte de la estrategia, es hermana de un imputado, te empieza a cerrar. Aunque, debo decir, que finalmente el planteo desde lo técnico que hizo el abogado, parcialmente estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el abogado dice, mire, la fiscalía y la querella piden que esto es homicidio agravado, para mí no lo es, ha faltado acreditar esto, pido la absolución. Y en ese sentido, yo coincido con la estrategia defensista, aunque no en lo otro, por supuesto, como lo dije. ¿El caso del doctor Burlando? Bueno, el doctor Burlando no es famoso de casualidad, no es un profesional reconocido en los ámbitos académicos, nunca aparece en los ámbitos académicos, pero evidentemente, con mucha astucia, ¿por qué no mencionarlo de esa manera?,
ha logrado instalar una forma de litigar aprovechándose, valiéndose de los medios y de la presión que muchas veces generan estos sobre los actores que terminan por resolver para lograr resultados acorde a sus intereses. También hay una estrategia de tipo personal, porque Burlando fue el abogado defensor de quienes fueron los asesinos de periodista Cabezas. Sí, puede ser. Yo eso no lo veo como algo personal, Julio, porque nosotros los abogados ejercemos roles. A mí muchas veces me toca, en el 99% de los casos, ejercer un rol de abogado defensor para incluso defender delitos aberrantes, porque creo que todas las personas tienen derecho a ser defendidos. Y tal vez a la semana me toca ser querellante y cambiar el discurso y decir, ahí está, es un hipócrita. No, nosotros ejercemos roles. Y en el ejercicio de esos roles también hay defensores que pasan a ser fiscales o fiscales que pasan a ser jueces. Y es legítimo que esto suceda. Es legítimo, es natural, es espontáneo. Lo que no está bien es que uno, en el ejercicio de un rol determinado, juegue en contra de los intereses de su representado. Eso no está bien. ¿Se puede desconocer el peso de la opinión pública, el peso del periodismo? Los padres de los rugby acusaban al periodismo de haber sido factores fundamentales para que el fallo haya sido así. ¿Se puede en este contexto obviar esa realidad? Digo, el poder, la definición de, en este caso, de los 3 jueces. No. ¿Hay contexto adecuado o está todo hoy sujeto a esta realidad? No sé, hoy, desde hace mucho, siempre se ha hablado de la prensa como el cuarto poder. Y hoy, a partir de las redes sociales y que la información está al alcance de la mano de todos nosotros, solo con un teléfono celular como el que tengo aquí en mi mano, esto es evidente. Son formadores de opinión en los medios. Las redes sociales los jueces la ven. Eso de que los jueces viven en una burbuja y se abstraen de absolutamente todo no es verdad, aunque ellos muchas veces digan que es así, no lo es. En más de una oportunidad los magistrados cuentan en off, sí, estuve viendo las cosas que me pusieron en las redes sociales y todo lo demás. Y son seres humanos. Aclaro, con esto no lo justifico. Porque a mí también como abogado defensor me insultan en más de una oportunidad. El tema es que si uno lo empieza a comprometer en su rol, en su función, debe tener la nobleza suficiente para decir hasta acá llegué y valientemente decir me corro un costado porque no aguanto la presión. ¿Esto pasa? No. Esto es una cosa, punto seguido. Cuando la madre de Thompson dice esto es todo culpa de ustedes, claramente hay que entenderlo como de quien viene. Es una madre que está hablando en referencia a un hijo a quien acaba de escuchar que por los próximos 50 años lo va a tener que ir a visitar a la cárcel. ¿Tá? Hay que entenderlo de esa manera. No hay que entenderlo de otra manera. Esto no es responsabilidad de los medios. Esto es responsabilidad de lo que hicieron estos chicos. Punto. Luego, se infló sin duda. Se presionó totalmente. Se coaccionó, no en los términos jurídicos, sino en los términos románticos de la palabra, ninguna duda. Por supuesto que sí. Caso Lucio, tu mirada. Bueno, como no podría ser de otra manera, porque los hechos estaban absolutamente acreditados, no había discusión sobre la plataforma fáctica y sobre la calificación, recibe tanto la madre como la novia, pareja, no sé cómo llamarlo, de la madre, misma pena por ser encontradas ambas responsables del delito de homicidio agravado. Se armó una especie de discusión, ¿y qué pasó con el tema del abuso? En el caso de la madre será absuelta. La discusión es totalmente irrelevante, porque la pena máxima en la República Argentina es 50 años, viene de la mano de la perpetua, con lo cual, aún encontrándosela absuelta por el abuso, la madre, no así la pareja, sí, bien digo, la madre, no así la pareja, es totalmente irrelevante, no va a tener menos pena por eso. Luego, para explicar a los oyentes, en la provincia de La Pampa, esto no es común, pero todavía está, sobre todo en los códigos más viejos, se hace una decisión entre lo que es la declaración de responsabilidad diciendo condeno o absuelvo, y a los días se da lo que es la etapa de la cesura punitiva, que creo que es el próximo 13 de febrero. Aquí no va a haber ninguna novedad, al ser condenada a perpetua, al ser condenadas por el delito de homicidio agravado, la única pena posible que va a haber es perpetua, no va a haber sorpresa. Doctor Ignacio Blanco Dina, muchísimas gracias y por supuesto apasionante mundo el del derecho penal, ¿no? Sin duda, fantástico, fantástico. Yo he descubierto, Julio, y esto siempre te lo cuento cuando hablamos de esto, es una pasión. Y además es tan vibrante, tan dinámico, tan extremo, que la única forma de tolerarlo, estar aquí en este mundo, en inframundo del derecho penal, es siendo un apasionado. Muy Así bien. que bueno, ahí está la cosa. Gracias. Gracias, Julio.